Ya tengo casa en Estados Unidos, ya creo que soy rico. ¿Cuál es la definición de pobreza y riqueza entre Estados Unidos y Latinoamérica? Porque hay una clara diferencia entre una persona que es rica y una persona que es pobre en lo que es Latinoamérica y lo que es Estados Unidos. Claramente no es lo mismo. Una persona que vive en pobreza en lo que es Latinoamérica es una persona que pues literalmente no tiene pues ni para zapatos, una persona que no tiene ni para comer, mucho menos tiene una vivienda donde esta persona pueda estar con su familia. Pues la situación es que en Latinoamérica simplemente no hay trabajo y eso es lo que atrae literalmente mucha pobreza. Las personas quieren conseguir un trabajo, pero muchas veces no lo encuentran y simplemente les toca que vivir ese tipo de vida. Un tipo de vida que yo lo viví en carne propia. O sea, al no tener ni para comer, al no tener ni dónde vivir, ni cómo tener para zapatos. O sea, al vivir ese tipo de vida, nosotros nos íbamos a la escuela sin desayunar, regresábamos sin almorzar, en la casa no había nada y comíamos muchas veces de las galletas que el gobierno te daba en una escuela pública en Guatemala. Esa literalmente fue la vida que nosotros nos tocó vivir. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un país o Latinoamérica y Estados Unidos? Por ejemplo, acá en Estados Unidos, cuando tú vienes y ves a una persona que vive en la calle y la ves, o sea, acá en Estados Unidos a una persona que es pobre, pero pobre, o sea, a nivel ya extremo, o sea, es una persona que carga su teléfono en la mano, es una persona que anda a veces con zapatos Nike puestos, es una persona que anda bien cambiado. Lo simple que esta persona no tiene una casa donde vivir, porque claramente en este país a las personas que viven en la calle les dicen homeless o sin casa, pero esta persona anda bien cambiado, carga su teléfono en la mano, muchos de ellos reciben ayudas del gobierno, pero esa es la calificación acá en Estados Unidos de una persona pobre o en extrema pobreza. Ahora vamos a hablar y decir una cosa, ¿verdad? Este país, ok, muchas personas han llegado a mis videos a comentarme cosas como yo tengo mi casa, yo ya estoy estable en Estados Unidos, yo ya pues no necesito, y gente de ese tipo. Pero déjeme decirle una cosa. El hecho de tener casa en Estados Unidos no te hace una persona rica. Muchas personas piensan que el simple hecho de tener una casa te hace rico en este país y ya empiezan a menospreciar, a decir cosas en contra de otra gente. Y pues el hecho de tener casa en este país no te vuelve rico. Lo contrario, ¿sabes por qué? Porque aunque tú tengas 2 trabajos, esa casa lo que va a hacer es quitarte dinero para afuera. O sea, si tú pagas $2,000 por esa casa, literal, tendrás que trabajar 2 trabajos para poder mantener esa casa. Es cierto, cuando vendas esa casa puedes recuperar el dinero que tú invertiste, pero seguirás siempre atado a poder pagar esa casa, que tienes que pagarla, los biles que tienes. Así es que el hecho de tener una casa acá en Estados Unidos no te vuelve rico. Simplemente tú estás pagando algo que en el futuro tú podrás vender y podrás sacar ese dinero. Las diferencias en pobreza entre Latinoamérica y Estados Unidos son diferencias muy grandes, porque mientras a una persona acá en Estados Unidos se le dice que es una persona de la calle o una persona pobre, la persona carga sus buenos zapatos, carga su buena ropa, teléfono en la bolsa y hasta ayudas del gobierno. Ellos van a ciertos lugares donde les dan comida, hay ciertos lugares donde se les da abrigo, hay ciertos lugares donde se les da ciertas cosas como un cuarto de hotel y cositas así. Entonces la diferencia entre pobre, una persona que es pobre acá en Estados Unidos y una persona que es pobre en Latinoamérica es muy pero muy grande. O sea, una persona pobre en Latinoamérica pues nada que ver. Probablemente esté sin zapatos, probablemente no cargue absolutamente nada, conti más un celular. O sea, una persona que sea pobre en Latinoamérica no va a alcanzar a tener cosas así. Pero esas son las cosas de un lugar, de un país de primer mundo como lo es Estados Unidos, ya que acá a pobreza se le dice a una persona que solamente por no tener casa se le considera pobre o una persona homeless sin casa. Pero sin embargo hay personas que inclusive teniendo 2 trabajos, aquí en Estados
Estados Unidos a una persona se le puede considerar una persona de escasos recursos. No estoy diciendo una persona pobre, sino una persona de escasos recursos, prácticamente pobre. Se le puede considerar una persona que gane alrededor de $30,000 al año. O sea, esa es una persona prácticamente pobre. O sea, una persona no en pobreza extrema, pero una persona de bajos recursos en Estados Unidos. Ahora, una persona que gane $30,000 en Guatemala o en Honduras o en El Salvador al año es una persona rica. O sea, es todo lo contrario lo que en Estados Unidos se le considera una persona que está en pobreza, una persona que gane alrededor de $30,000 al año. Así es que a muchos de nosotros, ¿verdad? Muchos nosotros como latinos nos toca venir a este país y muchas veces ese es lo que ganamos en un año, pero delante de personas nacidas en este país y quizás profesionales, personas como nosotros hispanos que ganamos $30,000 al año, somos considerados personas pobres, y eso es lo que mucha gente pues no entiende realmente, cuando la clase media en este país va a partir de los $80,000 al año que hacen por familia hasta los 120,000 por ahí, no sé, pero eso es más o menos lo que una persona de clase media gana aquí en Estados Unidos, desde los $80,000 para arriba. Si tú ganas, por ejemplo, de los 80,000 para abajo, pues está bien, hasta los 30. Si tú ganas de los 30 para abajo, ya sos considerado una persona de escasos recursos, una persona pobre, no en pobreza extrema, pero sí una persona que ya es de escasos recursos, que vive el día a día prácticamente, pagando su casa quizás, o sin casa, probablemente teniendo un apartamento o rentando. Ahora, ¿por qué muchas personas dicen, no, ya tengo mi casa, yo ya me considero billetudo, ya considero que pues, bueno, si tú no tienes casa ya no te voy a hablar? Así habla mucha gente en este país. O sea, inmediatamente consiguen su casita, ellos ya sienten que pasan a otro nivel y prácticamente ya ven al resto de la gente de menos. Ya prácticamente ven al resto de las personas como que, bueno, tú no tienes casa, así es que tú no estás en mi nivel. Pero déjeme decirle algo, tener casa está bien, pero el problema es de que, pues bueno, estarás atado a ese pago de tu casa por 30 años. Para eso necesitarás tener un trabajo estable, un trabajo fijo, porque si tú pierdes ese trabajo, perderás tu casa. Si tú no tienes, por ejemplo, tu negocio para poder mantener esa casa, la perderás. Entonces, esa es la diferencia. Sin embargo, en ese país, como les digo, hay personas que viviendo en la calle o viviendo prácticamente en la calle viven mucho mejor que personas que pues no, que tienen casa o que tienen dos trabajos. ¿Por qué? Porque llegan al punto que las personas que viven como en la calle, ese tipo de cosas, reciben muchas ayudas. Al final de cuentas, pues se les dan un teléfono, les dan dinero para poder pagar un hotel, les dan dinero en comida, y esas personas pues de alguna manera la pasan. En cambio, hay personas, por ejemplo, que tienen un trabajo o quizás dos, que viven el día a día, ya que pues tienen que pagar absolutamente mucho dinero para poder pagar su casa, sus teléfonos, todos sus biles, y al final de cuentas, ¿qué les viene quedando? Una poquedad de dinero. O sea, eso es lo que tiene este país, que muchas veces no por tener casa, no por tener dos trabajos, significa que tú tengas mucho dinero en la bolsa. Simplemente ese dinero se te va a ir en pagos de diferentes cosas y al final de cuentas, quizás el fin de mes llegues pero raspadito, casi sin nada. Así es que la diferencia entre las clases, supongamos en lo que es Latinoamérica y Estados Unidos, es muy pero muy grande. O sea, es abismal, se puede decir, porque una persona en pobreza extrema en países como de Centroamérica, como Guatemala, esa persona vivirá realmente el día a día buscando comida por allá, quizás con unos zapatillos rotos, quizás no tendrá donde vivir y vivirá en la calle y cositas así. O sea, literal, sin dinero, sin nada. Eso es una persona que realmente está en pobreza extrema en los países como los nuestros, ¿no? Ahora, una persona que supuestamente está en pobreza extrema en Estados Unidos es una persona que tiene su trabajito, que prácticamente tiene sus zapatos, quizás hasta Nike, porque muchas veces se miran personas así supuestamente de la calle acá en Estados Unidos con
con buenos zapatos, como zapatos Nike, con teléfono en la bolsa, inclusive con dinero. Pero esa es la diferencia, ¿verdad?, entre un país y otro, ya que pues al vivir en un país muy desarrollado como lo que es Estados Unidos, hay muchas ayudas que el gobierno les da a las personas de la calle, y esa es la gran diferencia, ¿verdad?, entre vivir en Latinoamérica en pobreza y vivir en Estados Unidos igual en pobreza. Así es que para ser considerado en Estados Unidos una persona de escasos recursos, es una persona que gana entre los $30,000 al año para abajo. Para ser considerada una persona en Estados Unidos de la clase media alta, se puede decir de la clase media, sería de entre ganando en familia entre los 80,000 quizás en delante, a los 120, a los 150. Esa ya sería una familia promedio acá en Estados Unidos. Depende del estado, porque hay estados donde para ser una familia de mediano, estados como Nueva York, como Los Ángeles, o sea, para ser una familia de mediana clase, tendrías que ganar entre los 250,000, ya que pues en esos lugares es mucho más caro. Pero digamos que empezando de los 80 o 100,000 en delante ya tienes un dinerito bastante bueno, donde pagas tus cuentas y todo, y te queda cierta cantidad de dinero. Ya no vives el día a día, ya no vives preocupado por qué comerás mañana, pero esa sería una persona ya de clase media alta, que eso significa que esa persona, el trabajo que tiene, no es un trabajo ya común y corriente, o es un profesional, o es alguien con su propio negocio, o ese tipo de cosas. Claramente es una gran diferencia entre ganar 30,000 al año y unos 120,000 al año. Ahora pues claramente ya cuando ya tú llegas a la clase media ya alta, sería como por ejemplo ganar acá en Estados Unidos como los salarios, como lo que tienen los doctores en este país, más o menos de unos entre 250,000 a $500,000, o quizás hasta $1,000,000 entre la pareja, ¿verdad? Es personas que ya prácticamente promedian entre los 250,000 hasta el $1,000,000 en lo que hacen, ¿verdad? Pero pues claramente también dependiendo lo que tú ganes, así mismo será los gastos que tú tienes. Muchas de esas personas tienen casas que cuestan hasta $7,000,000 o más. Entonces claramente mientras tú más ganas, muchas veces tú también compras cosas mucho más caras. Bueno, mis amigos, pues este video ha llegado a su final. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima en un videito más. Dejen sus comentarios y si tienen alguna pregunta, déjenmela saber. Nos vemos a la próxima. Bye bye.